Así ya me escuchas, ¿verdad? Sí, ya, ahora sí. Mm, Así, buenos días, perdón, todavía es temprano. sí, buenos días. Para ir comenzando con la entrevista, podría dar una breve introducción de usted, pero antes de comenzar la entrevista quiero agradecerle por aceptar la invitación. Ok, sí, gracias a ti. Pues la primero, yo soy José Antonio Rivera, soy periodista del Economista, estoy especializado en mercados financieros, principalmente en el mercado de divisas, pero también tengo entendimiento del mercado de capitales, que son las bolsas de valores, mercados de commodities, que son los maíz, todo ese tipo de activos, y también otro tipo de mercados más complejos que, pues bueno, ¿para qué estar platicando de ellos? No, criptomonedas, pero bueno, es un poco más, es un poco a profundidad el trabajo que hago. Reviso las cotizaciones, movimientos, posibles desempeños, y trato de, sin dar consejo, porque a través de un medio de comunicación no está permitido por ley dar consejo, que ofrecer un panorama abierto para los posibles inversionistas a cierto activo. También dentro de mi escolaridad, por así decirlo, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, tengo varios estudios en finanzas realizados en una institución financiera en la que laboré. Bueno, es a grandes rasgos mi perfil. Mm, Perfecto. Hoy estamos en esta pequeña entrevista, puesto nos ha llamado mucho la atención el artículo que ha publicado usted en El Economista, su nombre durante la pandemia, BMW catalizador para el crecimiento. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, o sea, la bolsa de valores, todas las bolsas de valores en el mundo son catalizadores de crecimiento, porque generan ingresos, ahorro y al mismo tiempo rendimiento a los inversionistas. Esto, si una bolsa de valores va bien, en gran medida contribuye a que la economía vaya bien, porque si, significa que las empresas están bien, que hay confianza en la inversión, confianza en el desempeño del país. A eso es lo que me refería. Si me puedes, digo, publico muchos artículos todos los días, y si tendrás un poco más de contexto específicamente de este artículo al que te refieres. eh, Sabemos que la pandemia ha traído muchos efectos negativos, sobre todo en la salud, pero ahora nos encontramos con usted para hablar sobre los efectos económicos. ¿Cómo Perfecto. percibe la situación actual económica de la bolsa del país a grandes rasgos? A grandes rasgos, mira, lo que ocurrió con la pandemia fue que, debido a los cierres de diversas actividades económicas, se interrumpió algo muy importante que es para la actividad económica global, que es la cadena de suministro. Me refiero a la cadena de suministro en materias primas como el crudo, el petróleo, que es fundamental para la economía mexicana, toda la economía brasileña, la canadiense, por ejemplo. Se interrumpió la cadena de suministros en muchísimos mercados, por ejemplo, materias primas como el maíz, o sea, todo eso, se disminuye la accesibilidad a estas materias primas. Entonces, eso genera dos efectos. Puede elevar los precios por la falta del activo, o ante una baja demanda, como fue el caso de los combustibles, disminuyeron los precios. Es algo muy, a veces contradictorio, pero esto genera efectos en la inflación. Mm, México tuvo que disminuir sus tasas de interés, que bueno, es algo complejo con lo cual maneja la economía para controlar la inflación, que la gente gaste menos. Cuando la gente gasta menos, pues significa que hay una menor demanda. Bueno, más bien que la gente gasta menos, se eleva la demanda de producto y por lo mismo la inflación. Pero entonces, no es
correcto que haya una inflación muy alta ni tampoco muy baja. Entonces es una disyuntiva muy complicada. En Estados Unidos, digamos, la economía es muchísimo mayor que aquí. Entonces, el desempeño económico para Estados Unidos, para después de la parte más difícil de la pandemia, ha sido diferente que en lo que ha sido en la recuperación de países emergentes como México, Sudáfrica, el mismo caso de Brasil, que todavía Brasil es el país que más está luchando ahorita con la pandemia y es también de los países más golpeados económicamente. La economía de Estados Unidos ha mostrado señales de recuperación muy fuertes. De hecho, las bolsas de Estados Unidos están con un comportamiento de máximos históricos, están marcando récords. Y aquí en la bolsa mexicana no se está observando eso. En la bolsa mexicana se está observando que apenas se está recuperando el nivel que tenía hace 2 años. Y esto es por dos factores. Principalmente el factor es el internacional, que es esta crisis que está afectando sobre todo a los países que tienen menos capacidad económica, pero también está la otra parte que es la política interna, la política económica, que no es aceptada por los inversionistas, la forma en la que se está llevando el país actualmente, y eso también contribuye a que la bolsa sea golpeada. No sé si está completa la explicación o quieren algún punto en específico. No, sí, está muy bien la respuesta, fue muy útil. Sabemos que la Ok. captación de dinero de la Bolsa Mexicana de Valores comienza con el mercado primario, Sí, empresas que invierten en acciones y títulos que la empresa le vende, además sí, de aquellas personas que invierten en la compañía. Las sí. empresas que cotizan y los inversionistas en general de la BMV presentan riesgos ante la situación mundial y en caso de que sí, ¿cuáles serían estos? Mira, la situación mundial, cuando se comenzó la pandemia, fue alrededor de marzo del año pasado, me parece, eh, se observaron caídas estrepitosas en prácticamente todas las bolsas, no nada más la mexicana. La bolsa de Estados Unidos tuvo su peor caída desde la depresión del 29. Entonces, imagínate si la mexicana no presentó fuertes golpes. Eh, Aún así, como te comento, los riesgos, sí hay riesgos todavía de la pandemia, que es un mal manejo, que el mal manejo, los inversionistas no se preocupan tanto por la situación de salud. La situación de salud, como quiera, o sea, al final, eso no afecta a los inversionistas si se enferman más, si se enferman menos, porque pues para ellos lo que les importa es como cruelmente el dinero. Pero lo que sí les afecta son los cierres económicos, porque eso sí afecta el desempeño del país, la certeza de la inversión. Entonces, ya en esta parte de la pandemia, sí hay algunos riesgos. Podría ser una nueva ola, un episodio de alza en los contagios, eso sí podría afectar. Todavía la confianza de los inversionistas está relativamente baja, aunque aumenta poco, aunque aumenta de manera moderada, yo podría decirlo, pero no es por factores locales, no es por el manejo de la pandemia a nivel local. Lo que está aumentando la confianza de los inversionistas es el repunte económico de Estados Unidos que está contagiando a muchos países, entre ellos sus principales socios comerciales, como China y México y Canadá. Entonces, México se beneficia sobre todo de la renovación de la actividad no sé, del comercio. El comercio en México, como su principal socio comercial de Estados Unidos en lucha con China, se beneficia muchísimo de que Estados Unidos esté viendo este repunte económico y también se beneficia de las remesas, que son un factor que genera importantes ingresos al país. Pero en cuanto a la pandemia, México todavía no la maneja completamente. De hecho, la disposición de vacunas es muy baja y el riesgo principal sin duda es un nuevo brote en el país que lleve a nuevos cierres y que estos nuevos cierres afecten la actividad económica, principalmente de algunas emisoras en particular, sobre todo de sectores los más golpeados. En Estados Unidos, por ejemplo,
prácticamente todos los sectores se han recuperado ya. Se observan las bolsas que están, si no en niveles previos a la pandemia todos, por lo menos han recuperado gran parte de las pérdidas. Pero en México hay un sector que no ha recuperado y realmente se encuentra muy golpeado, que es el sector de las compañías aeroportuarias. Las aeroportuarias, ante la baja demanda de viajes, han estado, digamos, deprimidas en sus acciones. Se ven precios muy bajos que ni siquiera pueden ser todavía considerados como oportunidad de compra, porque no sabemos cuándo o cuánto vaya a durar estos cierres. Sabemos que algunos estados están en verde, creo que son 8 estados por ahora los que están en verde, semáforo amarillo prácticamente la mayoría y rojo ya ninguno, naranja algunos. Pero mientras no haya una certeza de una recuperación completa en la demanda de viajes, no va a haber esa recuperación. Y lo mismo en otros sectores como los restaurantes y las operadoras de restaurantes como el SEA. Entonces, vemos que la bolsa mexicana pues, está todavía en algunos niveles bajos y esto se debe a la pandemia, pero también, como te menciono, al manejo de la economía que se tiene actualmente. Si es, tan es así que al entrar este gobierno, el actual gobierno, la bolsa cayó, estaba en máximos históricos cuando terminó el gobierno anterior. Al ingresar el actual gobierno, tardó 2 meses en perder prácticamente la mayoría del avance que tuvo durante el gobierno anterior y no se ha podido recuperar. La cancelación del aeropuerto, el proyecto del nuevo aeropuerto, fue un golpe muy duro que apenas 2 años después la bolsa logra recuperar lo perdido. Entonces son esta combinación de 2 factores, la pandemia que es global y la falta de certezas a nivel local con reformas como la del sector energético, la reforma que intentan meter al sector petrolero, todo esto, y las elecciones locales, que también son un factor de incertidumbre, todo esto contribuye a que no haya certeza para los inversionistas, que aunque la bolsa podría llamarse, está en niveles muy bajos, y que la de Estados Unidos, porque se maneja, generalmente se observa la bolsa de Estados Unidos para decir, bueno, si esta ya avanzó, esta todavía podría avanzar más, y realmente podría, porque es un supuesto que la bolsa mexicana tiene un potencial todavía de avanzar hacia su máximo histórico mucho mayor, que está arriba de 50,000 puntos y la bolsa actual se encuentra en 48,000 puntos. Todavía queda un largo recorrido, pero digo, esto no puede iniciar hasta que no haya certezas en las 2 partes. Ok, y ya que hablamos de la pandemia y la bolsa mexicana, ¿cómo describiría usted sus efectos económicos? Sí. De la pandemia, los efectos económicos. Como te comentaba, ha habido diferentes efectos. Como fue algo global, puntualmente, no te podría decir uno que sea el más importante, pero sí te puedo decir que ha habido pérdida de empleos, que es algo que preocupaba muchísimo en Estados Unidos, la pérdida de empleos, y es algo que ha costado mucho irlo recuperando y que todavía no se logra recuperar, la pérdida de empleo, negocios que han quebrado, empresas que han... Un ejemplo del negocio que ha quebrado, y es en México del sector de viajes y aeropuertos, fue la empresa Interjet. No sé si supiste lo que sucedió con la empresa Interjet, que pues realmente no tuvo la capacidad para continuar con su operación, y esto llevó a diferentes controversias, incluso legales, a que hubiera una operación para que la empresa pudiera intentar volver a volar y que todavía no continuara. Entonces, han sido muchos efectos por los cierres, el comercio, los precios primero bajaron porque hubo una menor demanda, pero después, al tratar de incentivar la economía por medio de las compras, de aumentar la cantidad que las personas gastan, esto está generando un repunte de la inflación, y eso repercute de diferentes maneras en la pérdida del valor adquisitivo y repercute principalmente en el tipo de cambio.
Entonces, son varios factores que sí se generan a través de la pandemia y que realmente no se puede hablar de un mal manejo o un buen manejo, porque es algo que nadie se espera y que quizá, o sea, se trata de revisar qué efecto sería como se dice en la jerga común, cuál es el menos peor, ¿no? O sea, qué efecto golpea menos a la gente. Hay gente de nuestra edad que también está interesado en invertir. Eh, Sí, ¿usted, claro. ¿Usted qué diría sobre estas personas? ¿Es un buen momento o no para empezar? Mira, te voy a hablar un poco de estadísticas. México es un país, y en general América Latina, es una zona de mucha ignorancia en cuanto a la educación financiera. La educación financiera es muy importante. Eh, Había la frase, Einstein tenía una frase que decía que el interés compuesto, me parece, decía que era la octava maravilla del mundo. Y no conforme con ello, remataba diciendo que era la octava maravilla del mundo porque quien lo conoce lo aprovecha, pero quien lo desconoce lo paga. Entonces, esto se refiere mucho que quien tiene educación financiera invierte a largo plazo y cuando ya tiene cierto rendimiento, pues puede gozar de él o disfrutar y reinvertirlo, no sé, pero quien lo desconoce, que es el caso de las personas que suelen financiarse con tarjetas de crédito, son los que lo pagan. Entonces tenemos estas dos versiones, pero vemos que realmente en el país la que abunda es esta segunda, lamentablemente, la gente que se endeuda, la gente que no tiene este conocimiento financiero, que con un ingreso no alto, pero mediano, moderado, se puede pensar en invertir a largo plazo. Y como también se menciona mucho, la única manera de generar riqueza es trabajando e invirtiendo. Eh, por eso yo creo que la mejor edad para invertir es, te diría, ni siquiera te puedo decir un número, te diría que lo antes posible. No es que hay algo también, un economista, eh, déjame recuerdo su nombre, no recuerdo por ahora su nombre, pero mencionaba que la inflación es el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque pues los ricos, las personas que tienen negocios, las personas que generan ingresos a través de la inversión, superan sus rendimientos. La inflación, que en el caso de México está en 4.5% alrededor, es lo que se pierde mensualmente bueno, no mensual, anualmente, perdón, en el dinero. El valor adquisitivo de tu dinero pierde 4.5% anual, alrededor en promedio. En Estados Unidos vamos por el orden de 2%, pero aún así es un impuesto que se paga simplemente por la actividad económica. El desarrollo de la actividad económica hace que los precios se eleven. Entonces, inversión, Benjamin Graham, se llama Benjamin Graham, él mencionaba que la inversión no es una cuestión de lujo, sino una cuestión de supervivencia. Es una cuestión necesaria para ganarle a la inflación, porque el que no lo hace, la inflación siempre va a correr más rápido que el sueldo. Un sueldo lo van a subir a lo mejor una vez al año, una vez cada 3 años, no sabemos cada cuánto, pero la inflación con certeza va a subir cada año y sube mensualmente 0.80%. No se observa tal cual que digas, ay, de un día a otro subieron las tortillas, pero sí podemos ver que el precio de la gasolina con el paso del tiempo se ha multiplicado y creo que desde 2012 se ha duplicado prácticamente de 12 pesos a 20 y tantos, 21 pesos, algo así. Entonces, eso es la cuestión por la que menciono que entre antes empiece a invertir es mejor. Sobre todo, hablamos no sé, creo que ustedes están en San Luis, algo así, pero aquí en la Ciudad de México el precio de las viviendas es elevado, es muy elevado. Me parece,
6, 7 años, revisando precios, había viviendas en 900,000, eran las más bajas, 900,000, eran muy pequeñas y en zonas, digamos, que no tienen alta demanda. Pero cuando tú revisas ahora los precios, la más baja, el más bajo, no está por debajo del precio de 1.800.000, 1.500.000. Entonces, eso te habla de cómo ha crecido el precio, de cómo ha habido la inflación y también la plusvalía, que es otro factor por el cual es necesario invertir lo antes posible. Entonces, si una persona quiere generar riqueza a los 80 años, pues, o sea, una vez leí una publicación igual de un director de un banco, que él decía, o sea, que una persona de 80 años le había pedido un consejo para invertir, para empezar a invertir. Entonces, él le respondió, o sea, sí, me pareció un poco grosero la forma en la que le respondió, pero sí es cierto, la única manera en la que tú puedes empezar a invertir a esta edad es creando una máquina del tiempo, porque si no, ¿cómo le vas a hacer? Ya es mejor dejarlo hacer con el tiempo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, sí, es que se congeló un poco la imagen. Sí, sí, o sea, entre antes, mejor. Es lo mejor entre pueda meter, y sobre todo con una diversificación de la inversión, porque no podemos meter, como se dice, todos los huevos en una misma canasta. Pero sí, entre más jóvenes, la inversión es mejor, simplemente por una cuestión de interés compuesto que a lo largo de los años, ir sumando de a poco, de a poco, de a poco, pero que cada mes se sume, eso va a generar un alto ingreso. Y aparte de la inversión, en México se puede hacer de forma muy barata. Desde 100 pesos una persona puede empezar a invertir de manera segura en valores gubernamentales que no tienen ningún riesgo. Realmente es un tema muy interesante que permite hablar de más, pero esta fue la última pregunta de esta corta entrevista. Nuevamente, gracias por el apoyo y por compartirnos algunos de sus muchos conocimientos. Se extendió un poco, pero igual fue de gran ayuda. Sí, ok. Bueno, pues ahora sí que gracias a ustedes y por la lectura y inviertan. Es consejo. Espero que siga teniendo un buen día. Nos vemos. Gracias igualmente.